Hola, hola, mi nombre es Diana Carolina Briones Mera. La fecha de hoy es enero del 2025 y sean bienvenidos a este video sobre lo que es la evaluación psicológica, la tercera unidad. La evaluación psicológica es una de las áreas fundamentales de la psicología, utilizada para entender y analizar el comportamiento humano en diferentes contextos. En este compendio se centra en las dos herramientas principales de la evaluación, como lo es la observación y la entrevista, presentando su importancia en tipos de procesos, en ventajas y limitaciones. En el punto 1, como observación en psicología, lo que es la definición y fundamentos, la observación es el procedimiento empírico básico en la psicología para recopilar información sobre el comportamiento humano. Según Covarrubias y Lule, en el año 2012, se cita en el 2012, implica captar, analizar y describir fenómenos de manera sistemática para comprenderlos desde una perspectiva científica, a diferencia de la observación empírica utilizada cotidianamente. Lo que es la observación científica sigue un proceso riguroso para garantizar la validez y confiabilidad de los datos. Una de las características principales de la observación es que es un proceso dinámico y activo que combina la percepción sensorial con el análisis crítico. Esto requiere objetivos claros y herramientas para el registro de datos. Esto nos genera genera información sobre fenómenos presentes sin interferir en ellos. Uno de los tipos de observación son por el grado de interacción. Por el grado de interacción tenemos lo que es la directa e indirecta. Por el grado de interacción directa tenemos lo que es el observador interactúa con el fenómeno. Un ejemplo es analizar el comportamiento de un paciente durante una sesión. En lo que es el grado de interacción indirecta, utiliza los datos secundarios como grabaciones o registros. En el siguiente tipo de observación tenemos la estructuración, que se caracteriza en estructurada y no estructurada. En la estructurada, una de las listas de cotejos, escalas o guías o específicas. En las no estructuradas son la observación libre sin un guión predefinido. Tenemos otro punto de observación que puede ser por el contexto, dice de campo o de laboratorio. En el de campo se realiza en el entorno natural del sujeto, como en su hogar o en la escuela. En el contexto de laboratorios se lleva a cabo en un ambiente controlado. Y otro de los puntos como tipo de observación es por la participación del observador. Está el participante, como el observador se integra al grupo o fenómeno observado, y el no participante, que se mantiene al margen del fenómeno. Una de las funciones de la observación, según Post-it, la observación cumple varias funciones. La descriptiva, ya que esta nos permite registrar fenómenos tal como ocurren. La evaluativa, que nos ayuda a tomar decisiones informadas basadas en datos observados. La heurística, que nos facilita la generación de hipótesis y teorías. De verificación, que contrasta datos con hipótesis planteadas previamente. En el proceso de observación, esta nos garantiza su eficacia. La observación debe seguir pasos específicos, donde nos determina lo que es el objeto,
el objetivo, como que se quiere observar y por qué. Otro de los puntos es diseñar herramientas, crear listas, escalas o registros anecdóticos. También sería registrar datos como tomar notas detalladas o utilizar medios audiovisuales. También sería analizar información, identificar patrones relevantes y compararlos con teorías existentes. Otro de los puntos sería documentar hallazgos, redactar un informe que sintetice los resultados obtenidos. Una de las ventajas y limitaciones de la observación, una de las ventajas son que nos permite estudiar fenómenos en su contexto natural y que no depende de la colaboración activa del sujeto observado. Una de las limitaciones podrían ser de que los datos pueden ser subjetivos debido a los sesgos del observador y requiere tiempo y planificación. La entrevista psicológica, su definición y propósito nos indica que es una técnica fundamental para recopilar información sobre el estado emocional, cognitivo y conductual de una persona. Según Richard, dice, se trata de una conversación estructurada para obtener información relevante de manera personalizada. Una de las características principales es una interacción dinámica entre el psicólogo y el entrevistado que nos permite explorar tanto aspectos conscientes como inconscientes, donde se adapta a diferentes contextos y objetivos. Uno de los tipos de entrevistas podría ser la estructurada, donde existen preguntas predeterminadas y ordenadas sistemáticas. Un ejemplo es la entrevista diagnóstica estandarizadas. La semiestructurada, se combinan preguntas planteadas con flexibilidad para explorar temas emergentes. Un ejemplo sería lo que es la entrevista clínicas iniciales. Las no estructuradas basadas en conversaciones libres. Un ejemplo, entrevistas exploratorias en terapia. Las fases de la entrevista son preparación, apertura, desarrollo y cierre. En lo que es la preparación diseñamos una guía temática donde se selecciona un lugar adecuado para la conversación. En lo que es la apertura se establece el report y explicar los objetivos de la entrevista, donde se garantiza una confidencialidad. Lo que es el desarrollo, exploramos temas mediante preguntas abiertas y flexibles. Y lo que es el cierre, resumimos los hallazgos principales y agradecemos al entrevistado a definir próximos pasos. Lo que es la transferencia y contratransferencia. La transferencia es una proyección de emociones y patrones inconscientes del entrevistado hacia el entrevistador, y contratransferencias, reacciones emocionales del entrevistador frente al entrevistado. Una de las ventajas son que se proporciona información detallada y contextualizada y nos facilita la construcción de una relación de confianza. Y las limitaciones podrían ser posibilidades de sesgo del entrevistador que requieren de habilidades avanzadas para garantizar su efectividad. En lo que es una de las corrientes psicológicas, este tema también nos aborda las principales corrientes que han influido en la evaluación y comprensión del comportamiento humano. Cada corriente proporciona un marco teórico y metodológico que guía la práctica psicológica en diversas áreas, como la clínica, la educativa, organizacional y social. La teoría psicoanalítica, según su fundador Sigmund Freud, el psicoanálisis se centra en el papel del inconsciente en la formación de la personalidad y los conflictos emocionales. Freud planteó que los pensamientos, deseos y emociones reprimidas influyen en el comportamiento humano.
Uno de los aspectos claves es que la estructura de la mente, como el ello, como impulsos básicos y deseos inconscientes, el yo de mediador entre el ello, el superyo y la realidad. El superyo representa la moral y las normas sociales. Una de las dinámicas de los conflictos entre estas estructuras generan ansiedad que se manifiesta en conductas y síntomas psicológicos. Lo que es los mecanismos de defensa, las herramientas inconscientes del yo para reducir la ansiedad, como la represión, negación y sublimación. Una de la aplicación en la evaluación psicológica, el uso de las técnicas proyectivas como el test de Rorschach o el test de percepción temática, lo que es el análisis de sueños o interpretación simbólica de los relatos del paciente. Uno de lo que es los análisis transaccionales en el enfoque principal, según su fundador Eric Berne, el análisis transaccional se centra en las interacciones sociales como estas reflejan de los estados del yo y de los patrones de comunicación. Uno de los aspectos claves de los estados del yo es como que el padre regla juicios y normas internalizadas. Un adulto, razonamiento lógico y objetivo. En un niño, emociones y deseos primarios. Lo que es las transacciones, interacciones entre personas que reflejan su estado del yo predominante. Un ejemplo es una interacción desde el padre puede ser autoritaria, mientras que desde el niño puede ser emocionalmente dependiente. En los guiones de vida, como los patrones conductuales y emocionales comprendidos en la infancia que guían las decisiones adultas. Aplicación en lo que es la evaluación psicológica, se aplica lo que es el análisis de patrones de comunicación y conflictos interpersonales, la evaluación de guiones de vida y estados del yo en terapias individuales o grupales. Lo que es la teoría conductista, según John Watson, uno de sus fundadores, y Skinner, su enfoque principal fue que el conductismo se basa en el estudio de comportamientos observables y como estos son moldeados por estímulos externos, esta corriente rechaza el análisis de procesos internos como pensamientos o emociones. Uno de los aspectos claves son la condición clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. El condicionamiento clásico de Pavlov, esto nos asocia entre el estímulo neutro y una respuesta condicionada. Uno de los ejemplos es que un niño que asocia la presencia de un perro, estímulo, con miedo a la respuesta. El condicionamiento operante, según Skinner, es un aprendizaje basado en refuerzos y castigos. Refuerzos positivos, recompensa que aumentaría la probabilidad de repetir un comportamiento, y castigo, reducción de la probabilidad de repetir un comportamiento. Lo que es la aplicación en la evaluación psicológica, el uso de las escalas para medir comportamientos específicos, diseño de programas de modificación de conducta basados en refuerzos y castigos. La teoría de la no directividad, según su fundador Carl Rogers, en este enfoque, esta teoría también conocida como terapia centrada en la persona, se enfoca en el crecimiento personal y la autoactualización. Roger creía que cada individuo tiene un potencial inherente para el desarrollo personal si se le proporciona un ambiente adecuado. Uno de los aspectos clave son las condiciones necesarias para el cambio, lo que es la empatía, que comprende los sentimientos del paciente sin juzgar, la aceptación incondicional, que nos ayuda a valorar al paciente independientemente de sus acciones, y la congruencia, que es la autenticidad del terapeuta. Concepto del self ideal, lo que una persona aspira a ser; self real, la percepción actual que tiene de sí misma; y la aplicación de la evaluación psicológica es la entrevista abierta y reflexiva para explorar el self del paciente, la evaluación del
de discrepancias entre el self ideal y el self real. La teoría motivacional, según su fundador Abraham Maslow y Frederick Herzberg, en su enfoque principal, las teorías motivacionales estudian los factores que impulsan el comportamiento humano y cómo estos influyen en la satisfacción y el rendimiento. Sus aspectos claves son jerárquicos de necesidad. La necesidad humana se organiza en 5 niveles: fisiológica, seguridad, social, estima y autorrealización. En la fisiológica tenemos lo que es la comida, el agua y el descanso. La seguridad es protección y estabilidad. Sociales como relaciones afectivas y pertenencia. La estima, el reconocimiento, la autoestima, la autorrealización y el desarrollo del máximo potencial. La teoría de los factores de Herzberg, los factores de higiene, condiciones básicas que evitan la insatisfacción, salario, ambiente laboral, los factores motivadores como elementos que impulsan el crecimiento personal, reconocimiento y logros. La aplicación de la evaluación psicológica es un análisis de motivación con el contexto laboral y educativo, diseño de intervención de satisfacción, necesidades específicas del paciente. El tema de las corrientes psicológicas proporciona un marco teórico robusto para comprender y evaluar el comportamiento humano. Cada corriente, desde el enfoque profundo del psicoanálisis hasta la objetividad del conductismo, aporta la herramienta valiosa que permite al psicólogo adaptar la intervención y las necesidades y características del paciente. Lo que es la entrevista psicológica, esto también es una herramienta clave en la evaluación y el diagnóstico utilizado para recolectar la información relevante del estado emocional, cognitivo, conductual del entrevistado. Otro de los puntos importantes son la comunicación verbal, no verbal, que esto se refiere a palabras utilizadas por el entrevistado para transmitir información. Importante analizar el contenido, el tono y el ritmo del discurso. La comunicación no verbal, esto incluye expresiones faciales, posturas, gestos y tono de voz. Esto nos ofrece información adicional sobre las emociones y actitudes del entrevistado. El rol del entrevistador es observar la congruencia entre lo verbal y no verbal, usar la propia comunicación no verbal como el contacto visual, un tono cálido para generar confianza. Otro de los factores claves en la entrevista del rapport es en la relación de confianza y entendimiento mutuo entre el entrevistador y el entrevistado. Es esencial que para el entrevistado se sienta cómodo al compartir información personal. Lo que es la empatía, tener la capacidad del entrevistador para ponerse en el lugar del entrevistado y comprender sus emociones. Mantenerse neutral, con una actitud no crítica ni prejuiciosa frente al entrevistado. Mantener también la escucha activa, mostrar interés genuino en lo que se dice, en lo que dice el entrevistado, mediante señales verbales o no verbales. En conclusión, los elementos presentes en este compendio, en lo que es la entrevista, son fundamentales para garantizar un proceso efectivo de evaluación psicológica. El manejo adecuado de la resistencia, transferencia, ansiedad y catarsis, junto con una comunicación efectiva, nos permite al entrevistador obtener información valiosa y establecer una relación de confianza entre el entrevistado. Al dominar estos aspectos, el entrevistador puede asegurar una evaluación ética y profesional.
esta información haya sido de su agrado. Buenas noches.